Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y en esta ocasión les traigo esta rica gelatina, 3 ingredientes de yogur y durazno en almíbar, y aquí están los ingredientes. Lo que vamos a ocupar, como ven, son solo 3 ingredientes. Aquí tengo unos duraznos en almíbar, en mitades. Tengo 3 paquetes de gelatina sabor durazno. Es de 120 gramos y es para prepararse en agua. Para esta bolsa voy a ocupar 3 tazas de agua. Aquí tengo 2 de agua caliente y le voy a agregar una de agua fría. Aquí son 4 tazas de agua caliente y aquí son aparte las 2 tazas de agua. 1 litro de yogur natural, este está endulzado. Y también preparé estas gelatinas con la gelatina de Gary, de limón y de grosella. Aquí lo que voy a ocupar también son 2 moldes, uno más pequeño que el otro para poderlo introducir, aquí como están viendo. Aquí nos adaptamos a lo que tenemos en casa. Y con estos 2 moldes que los compré en el baúl de Jave, en Facebook la encuentran y en YouTube, ahí los pueden conseguir. Y mientras tanto, en las 2 tazas de agua caliente vamos a disolver uno de los sobres. Le vamos a mover muy bien hasta que ya no se vea la gelatina. Ya cuando esté lista le vamos a agregar una taza de agua fría. Y aquí tengo 2 tazas por cada uno de los sobres. En total aproximadamente es 1 litro de agua para estos 2 sobres, dado que lo quiero firme. Aquí le voy a remover muy bien y ya que esté listo lo voy a dejar reservado. Acuérdense que debemos de moverle muy bien para disolver la gelatina. Mientras tanto, en el molde pequeño le voy a agregar aceite y se lo voy a untar ayudándome con una servilleta de papel. Y lo vamos a dejar aquí reservado. Mientras tanto, vamos a picar en cuadros todo lo que es el durazno. El almíbar no lo vamos a ocupar, así que si ustedes quieren lo pueden guardar. Ya que estuvo listo, el molde lo llevé en lo que picaba el durazno, lo llevé a refrigerar aproximadamente unos 10 minutos. Ya que estuvo listo, entonces le estoy vaciando un poco de la gelatina y un poco del durazno en almíbar y lo voy a llevar de nuevo al refrigerador por 5 o 10 minutos. Ya que estuvo semicuajada, la voy a volver a vaciar la gelatina y enseguida le vaciaría de nuevo los duraznos tratando de que quede en los huecos que quedó en la parte de abajo. La voy a llevar otra vez a semicuajar al refrigerador. Mientras tanto, aquí ya tengo la gelatina. Si ustedes vieron que se empezó a cuajar, simplemente la llevan de 10 en 10 segundos al horno de microondas y ya se vuelve a hacer líquida. Aquí le voy a vaciar todo el yogur. Aquí la gelatina la tengo tibia. Esto nos va a ayudar a que se pueda unir junto con la gelatina que ya teníamos preparada. Ahora lo que voy a hacer es que voy a untar también de aceite el otro molde en el que vamos a introducir la gelatina de durazno. Aquí le estoy quitando el exceso. Y ahora la llevé unos 10 minutos también al refrigerador. Ya que pasaron los 10 minutos, le voy a agregar aproximadamente unos 3 cucharones de la gelatina y la voy a llevar a semicuajar de nuevo al refrigerador, simplemente semicuajada. Aquí ya la saqué, como ven todavía está un poquito pues semicuajada, y ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar la vuelta. La verdad tenía temor de que se me fuera a vaciar la gelatina a la hora que le di vuelta, pero no. La gelatina de durazno en la parte de abajo que iba a quedar con la gelatina de yogur, le apliqué un poquito de agua para que la pudiera mover
y así centrarla cuando ya estuviera adentro del molde. Aquí se le cayeron estos 2 pedacitos de durazno, pero eso no le afectó en nada. Ahora la centré y ahora lo que voy a hacer es agregarle aproximadamente unos 3 o 4 cucharones de la gelatina de yogur para que esto nos ayude a que no se mueva la gelatina, y la vamos a llevar a semicuajar de nuevo al refrigerador. Esto es aproximadamente a la mitad de la gelatina de durazno. Y aquí lo que voy a hacer es vaciarle toda la gelatina y la voy a llevar al refrigerador por un espacio de 4 horas, pero si la tenemos toda la noche es mucho mejor. La llevamos a el refrigerador toda la noche. Pues ya aquí está el resultado. Así fue como lo adorné con las flores de sabor grosella y las hojas de sabor limón. Aquí le voy a partir para que ustedes vean cómo queda por dentro. Y pues bueno, espero que les guste, la preparen y me manden sus realizaciones a cualquiera de mis redes sociales. Hasta la próxima. Adiós.